imaynalla llaqta masiyaykuna kunan punchawqa unaymanta qamkunawan purikuqmi mana ya upallallaqa kaymanchu karaq kay sachapi punchawkunapi llaqtakuna imanta ruraykuna rimaykuna chaymi qayna punchawqa kallpachakuykuspay yapamanta lluqsirqamun qamkunapa yachaqaykichik hinapas kay qayna punchawmi rikikarqa puntaq llaqtam qhatarirqa mana lliw llaqtachu qhatarinchik mana lliwchu kay ñawinchikta kicharisqanchik qhawachqaykichik wasimanta lluqsirqanmi hinaspa wasimanta lluqsirqirqa kay runakunataqa imapas kuchu pukunchu yachankuchu chay saschakuy kasqanta manam yachankuchu llaqta sayarisqanta llank'akunku pukllakunku pukllakuchkanku wakinkunallam sayarin hinaspa kay huñunakuyman chayarquptiqa pitataq tarirquni pikunatataq chaypi qhawachkankichik tarirquni chay Jorge Castillo sutiyuqkuna kay Jorge Castillo nachu chay suwa fiscaltapas yanapachkarqa amachaqmi karqa paymi qayna puncha chay asnaq runakunawan pestilencia sutiyuq runakunawan runamuchkasqa paykunata sumaqta imapi yachkasqa chaypaq manami iskay chunkamantapas kankuraqchu chaymantañam ñuqa chimpakunini kay llaqtapa puriyninwan llaqtapa tapunayninwan chaypi ichaqa kikillan humana hamun runakuna qullqinwan wasimanta lluqsirqanku chakinwan purisqanku kay Lima chay San Martín sutiyuq kanchaman chayarqamuspanku chaypi runakuna manam iskay kimsatachu wasqaykichik hinapas p'achakniki waranqanpi munanqanpi runa lluqsirqamusqa achka runakuna chay kamachikuy manchachikuq kamachikuykuna kachkaptinpas paykunaqa chay sunqun nisqa kasqankuna sunqun kichasqa kasqankurayku lluqsirqamunku kallpawan huk runakuna chayta kunan qhawaykuchisaykichik kay kunanapurqa kay puriyta chayqa apapurqa qayna punchawmi kunanpas hinallanqa kunanpas accesunmi kunanpas chayqa atiwaqman lluqsiyta ama manchakuychu chay kamachikuykunaqa manam lliw llaqtatachu wichqanqa qayna punchaw chayqa manchakuymanta achka runakuna ñuqaykuqa niniku chaypiqa chay llaqta manchachiqkunaqa qaw llaqtakunata sayasqanqa qawallan ñuqanchikqa llampu saykuwan chay nanayninchik riqsichiq nanayninchik qaparkachaqmi nanayninchik mischuyta wichuqan ñuqanchik paykuna mana llaqtaqa runatacha rirwanchikta manchachichqa mana wasikunapa imakunataqa parachankichik chay wasikunapas qhawqan llaqtakunataqa qhawqan chaykuchaqqa chayqa qhawkuychik ruwankuychik kay runasqaqa sapachisqamun chayqa qhawkuychik saqiykachayta hinapaqqa Vamos, hermano, vamos. Hasta por allá, no vamos a subir por ahí. Hermano, sí, sí, sí.
Abajo, para ver. Ay, sí, ¿no? Estás ignorando. Sí, sí, claro, ¿cómo no? Vamos avanzando, creo yo. Ven, papá. Toma, amigo, pasa. Ven, está bien. Sí, agárralo, no le he traído. ¿Por qué no quería tocar mucho? Hola, Jeta. Hola. Bien, hermano, buena, saludos. Estamos aquí en vivo y en directo en las calles, a unas cuadras de la Plaza San Martín. Hay una movilización de parte de autoconvocados. La población y la ciudadanía está en las calles exigiendo la restitución del presidente Castillo como corresponde. Lo van a ver ustedes, hermanos, lo que va a acontecer a partir de ahora. Los carteles, las consignas son netamente autoconvocados. Acá no hay partidos políticos electorales ni oportunistas, por si acaso. Entonces, seguimos en la lucha, mis hermanos. Compartan, no se sigue. La gente que se atrás de ese que muere nunca más. Vamos avanzando, pero no, cuando veo así, me parece que son así. ¡Y todo el hermoso! A ver. Papi, ya me Ay. Mira, hermano. Sí, hermano. Compa, ¿qué tal? ¿Ya? El Isaías. ¿Qué tal, compa? Ay, lindo. Hola. Oye, mamá. ¿Pero dónde la gente? Hola. Estas son las víctimas de ahí en el puno. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
elecciones, ¿no? Son de uno de los partidos. Acá esta mañana estamos con los hermanos de la CONUL, compañeros. Hermanos, acá estamos en vivo y en directo. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos de Perú Libre? Buenas hermanos, acá estamos en vivo y en directo, estamos yendo por el Paseo de los Héroes. Nos dice que está la pestilencia por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos adelante, vamos adelante. Bien, compatriotas, estamos en vivo y en directo, como pueden ver, estamos en el Paseo de los Héroes, al frente del Palacio de la Justicia. Compartan, compas, si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Como dice Chasqui, compartan hermanos, es importante que compartan Tarro Política. Bien, hermanos, aquí estamos. Vamos por adelante. Vengo para atrás, estamos acá corriendo en el centro. Bien, aquí estamos en las calles, hermanos. Centro Histórico de Lima. Compartan, compas. Estamos pasando al frente de la pestilencia. Ahí están los fujimoristas asesinos, compatriotas, como pueden visualizar ustedes. Mira, toda la gente le grita. La gente combativa, que venga la dictadura, carajo. Están los hermanos Villa Salvador, valiente y combativo. Los acá. Mis compatriotas, evidencia. Bien, eso es el panorama entonces acá en la plaza. Estamos, hermanos, como ustedes ya saben, cerca. Estamos al frente del Palacio de Justicia, compatriotas. Frente al Palacio de Justicia. Hay un grupo de ratas que están allá. Hermanos, creen ustedes que compartan la transmisión, nosotros estamos acá haciendo todo lo posible, lo imposible. Por favor, se les pide que puedan compartir en este momento el video. Estamos acá en vivo y en directo, hermanos, desde las calles del Centro Histórico de Lima. Como pueden visualizar ahí,
Ha habido un se ha detenido porque están pues al frente las ratas genocidas, pues, ¿no? Bien, hermanos, ahí está, han visto claramente, esta es la marcha, como ustedes pueden ver, en insurgencia, artículo 46 de la Constitución, no se le merece urgente restitución, Dina Boluarte, ahí están los hermanos, este es el sentir del pueblo peruano, compatriotas. Bien, ahí está, hermanos, clarísimo. ¿Cuál es el mensaje de parte, pues, de acá la población, de la ciudadanía, en vivo y en directo para todos ustedes, hermanos? Estamos acá marchando, compatriotas, expresando, ¿no?, nuestra libertad de expresión como tal. Como ya pueden ver ustedes, acá hay compañeros de Villa El Salvador también. No, vamos adelante. Bien. Bien, hermanos, saludos, estamos acá con John Unop también. ¿Qué tal, compatriotas? Recién estamos iniciando, así que por favor les pido que vayan, compartan la transmisión, lo hagan viral. Esta es una marcha netamente del pueblo, que es clase trabajadora, son compatriotas que han salido de los conos, hermanos que vienen de provincia, de las regiones, para seguir en esta lucha. Así que bueno, acá continuamos, hermanos, seguimos. Hacia nosotros. Pero que ahí no. ¿Dónde lo vamos a botar? La cosa es ir a hacer, Hola. ¿Qué tal? Acá en vivo, hermano, ¿están escuchando? Claro, vamos. Bien, compatriotas, acá vemos en vivo y en directo, como ustedes pueden visualizar. A pesar de el robo que le han hecho los hermanos de primera línea, en general, acá siguen los compatriotas, como pueden visualizar ustedes, en vivo y en directo para todo el Perú, hermanos. Esta es la marcha, esa es la movilización que hay en este momento. Les han querido votar por allá. Ahí está, hermanos, este es el panorama aquí en el centro histórico de Lima. Miren la policía por allá. Ahí está, miren la policía, ve. ¿Ah? Ahí está la policía, ¿ven? Ahí también, ¿ves? Ahí está. ¿Ven? Compartan, hermanos. Compartan. Está la represión. Miren, hermano, miren. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Bien, acá se ve la ciudadanía por otro lado. Vamos a la lucha directa. Esa, ya ves, colocada, lista para el ataque, los sicarios de Dina Boluarte. Ahí va, mira todo lo que han traído a la población. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Ahí está, pues. A eso vienen estos sinvergüenzas. Ahí está. Botón. Bien, seguimos.
Bien, están acá decidiendo si van de frente para la avenida Grau o se va por los Paseos de los Héroes. Creo que se va por el Paseo de los Héroes, ¿no? Bien, este es el panorama, esta es la coyuntura aquí en el centro de Lima, compatriotas. Estamos cerca al Palacio de Justicia. Muy bien, compatriotas, acá estamos. Ahí voy en directo, como pueden visualizar ustedes. ¿Ya? Entonces ahora se está decidiendo para dónde se va a ir. Y bueno, han decidido ir para la avenida Grau, luego salir para Bancay y llegar al Congreso de la República como tal. ¿Ya? Esa es la coyuntura que estamos viendo en este momento aquí. Algunos quieren ir por donde está el Palacio de Justicia, otros hermanos están tomando otra ruta, así que vamos a visualizar. Nosotros acá estamos transmitiendo en vivo y en directo, hermanos, el panorama y la situación que se está viviendo aquí en el centro de Lima. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la decisión que se toma, si es que se va para al final. Bien, hermanos, estamos aquí entonces en vivo y en directo, como repito. Ha cerrado la policía, no deja avanzar. Hermanos, hemos logrado pasar. Se está esperando a que vengan los demás compatriotas. Ya, tienen que permitir pasar, ya, porque están queriendo reprimir a la población. Ahí está. Al final la población ha logrado pasar, ha roto el cerco policial. Si es posible. Bien, estamos aquí, seguimos acá en el centro de Lima. Saludos. Bien, seguimos acá, hermanos. Como ya ven acá, estamos en la avenida Grau. Vamos a voltear luego por la avenida Abancay para llegar pues hasta el Congreso de la República, ¿no? Ahí está, hermanos. Ahí está, como pueden visualizar todos ustedes. Este es el panorama aquí de los compatriotas que tenemos. Aquí está, hermano. Bien, acá diferentes organizaciones, colectivos que están ubicados en la avenida Grau, como repito, con dirección a la avenida Bancay para poder pues llegar al Congreso de la República, ¿no? Ese es más o menos el panorama, la coyuntura que tenemos acá, hermanos de Huaycán. Bien, ¿no? Ese sería el colmo, pues, ¿por qué sería cuando han estado los partidos electorales que los Congresos no se han dejado bien? Están votando algunos, ¿eh? Bien, compatriotas, vamos a ver, parece que están dividiendo la marcha, dividiendo la movilización. Parece que hay un grupo que se ha roto la movilización. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Bien, hermanos, entonces es acá la coyuntura, como ustedes pueden visualizar. Hay acá ahorita, parece que un pequeño problema, se ha dividido la marcha, la policía ha cerrado. Entonces hay un conjunto de compañeros que están, parece, yendo para el Palacio de Justicia. Y vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Oye, ¿qué fue? Vamos si no hay a ver qué está pasando. Pues. Por allá viene. No, está viniendo por allá igual. Ah, bien, bien. Pero ¿qué dice? Pues? ¿Eso quién le ha hecho? La policía, ¿no? Lo ha cortado. Bueno, la policía ha querido cortar la marcha, ha dividido, pero ya los compañeros parece que van a ir por otro lado para unirse nuevamente acá a la marcha, a la movilización. Ahí está. Bien. Vienen los compañeros, vienen con la ruta. No hay problema, vamos a continuar, hermano, Compartan la transmisión, hermano, por favor. Vamos aquí ya. Bien, ya regreso. Habían querido dividir, compañeros, Pero bueno, aquí estamos. Mira. Oh. Se querían ir sin la famosa rata. Esta es la linda asesina, la chaqueta, la rata del gesto. Inventamos este plan de Castillo Terrones. Pase paladina, traidora y asesina. ¿Cómo es posible que no hayan dado libertad al genocida, dictador y ladrón de Fujimori y a nuestro presidente lo tengan secuestrado? No, pero lo vamos a rescatar, así que no se preocupen. Lo tienen que regresar, porque es una entrega nada más para el genocida de Fujimori. Va a regresar a la cárcel, porque se tiene que podrir por maldito, porque asesinó a mi señor de Ayacucho. Muchas gracias. Ya escucharon las declaraciones. ¿Qué haces? Aquí estamos con el Timoteito, que dice que Timoteo no sale a marchar, no sale a la protesta. No sale. Ahí está, pues. ¿Cómo dice que no sale? ¿Qué tal? Se quisieron venir, ¿no? ¡Pueblo no se rinde, carajo! Hablar de mucho. Está bien, hermano. Hermanos, acá seguimos en vivo y en directo. Nos hemos encontrado con el gran Timoteo, equipo oficial. Estamos aquí. Y para todos acá. Hola, ¿qué tal? Más adelante. Pero estoy buscando mis fotos de Polo, no los encuentro. Ellos estaban con una... Sí, me dijeron que estaban encabezando. Nos dicen que la plaza de Martín se está llenando, ya hay camioneros viendo la movilización, pero y ya cayó, la Picalbamba. Escucho, hermanos. Ya cayó. La Picalbamba ya cayó, dice acá la ciudadanía. Acá seguimos, hermanos. Voy en directo desde ahorita vamos a entrar por la avenida Bancal. Que diga su puta Julio. Bien, compatriotas, ahí está. Ahí está.
imágenes para todos ustedes, compatriotas. Esa es la primera movilización, ¿no? Porque mañana se ha convocado mucha más gente debido pues a que es feriado y es día también pues este viernes, ¿no? Pues por ahí está. Otra vez se han vuelto a bloquear. Otra vez se han vuelto a bloquear, hermanos. Vamos a ver cuál es qué es lo que acontece por acá. Miren, estamos grabando. A ver, vamos a ver qué es lo que continúa acá. Estamos ya entrando casi a la avenida Abancay, hermanos. Se continúa la marcha. Vamos a ver. Llenecito de policías, hermanos. Llenecito de policías. Bien, hermanos, ese será el panorama aquí de la avenida Grau. Estamos ya por entrar a la avenida Bancay y de ahí pues directo al Congreso de la República. Esa es la lucha que se está dando acá en el Centro Histórico de Lima, hermanos. Hay miles de compatriotas que han llegado en este momento pues acá acompañando esta movilización. Esto es el pueblo, hermanos. O sea, acá lo que están viendo no son pues electoreros, no son pituquitos, no son pues acomodados oportunistas, ¿no? Que utilizan la marcha para hacer lo que le da la gana. Completamente. Ahí estamos ya llegando a la avenida Abancay. Ahora se va a tomar la avenida Abancay y directo al Congreso de la República. Ese es el recorrido, hermanos, aquí en el Centro Histórico de Lima. Ahí la consigna directa es libertad, escuchen. En Costa, Sierra y Selva, Castillo presidente. En Costa, Sierra y Selva, Castillo presidente. Que caiga esa línea Hermanos, compartan. Tenemos un panorama directo. Ya, ahí está.
problema que hay congestión cualquier cantidad y por ese motivo bueno, vamos a ver cómo avanza. Muy bien, ahorita hay unos pocos problemas para poder avanzar debido a que hay una gran congestión, pero la ciudadanía está viendo las formas para poder avanzar y continuar de esta manera hasta el Congreso. Todo va a estar así ahorita. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué se han metido? Sí, pues. Ya, por ahí está ya libre. Hay una ruta, hay una línea libre. No. En la esquina, cierra, para poder entrar. Bien, ya estamos acá, hermanos. No, continuamos. Continúa la movilización entonces. Estamos en la avenida Bancaya, compatriotas. La avenida Bancaya, la primera cuadra. Sí, pero no pensé venir a grabar. Y como ya he visto gente que igual yo lo voy a cortar en un rato, hermano, no voy a estar en otro rato. Yo más he venido a bien, hermanos, acá seguimos prácticamente la cabeza de la movilización ya. Vamos a ver atrás. A ver. Hermanos, buenas tardes. Ustedes mismos están escuchando, estamos acá con una dificultad siempre de transmitir. No hemos traído un trípode esta vez, estamos a mano nomás, como en los primeros tiempos, como en los viejos primeros tiempos. Solamente con una mano y bueno, ahí haciendo lo que se puede en esta movilización, ¿no? En contra de la dictadura, contra la impunidad en general, ¿no? Avanza, ¿no? Bueno, acá vamos a comenzar a la queremos que nos cierran y la gente quiere seguir avanzando. Vas a verlo. Vamos a ver, de repente van a querer ahí reprimir, ahí adelante. Vas a ver. Parece que no van a dejar que las ciudadanías avance hasta el Congreso. Probablemente cierren la vía ahí en la bancada, en la entrada. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Van a querer bloquear, seguro. Vamos acá adelante, hermanos. Cualquier cosa, compatriotas, ustedes son testigos. Aquí uno ha venido solamente con la cámara y no hay nada más. Yo no tengo ni una piedra, ningún palo,
ni un cuchillo, no tengo absolutamente nada que quede registrado, por si acaso, si es que vaya a suceder cualquier acontecimiento. Ya saben, acá responsables son estos señores que van a ver a continuación. Estos son los responsables si pasa cualquier cosa, hermano. ¿Ah? Son los responsables si pasa cualquier cosa. Nosotros estamos viniendo solamente... ¿Ya? Estos son, por si acaso. Nosotros estamos sin ningún tipo de arma, de objeto, ni nada, absolutamente nada. ¡Augusto! ¡Augusto, no! ¡Quédense ahí! Vamos a ver cuál es la estrategia que se tiene acá. Nosotros estamos acá. Repito, hermano, cualquier cosa que vaya a suceder, acá nos ha venido, y tengo mi DNI por si acaso también. Ya tengo mi DNI. Cualquier cosa, hermanos, yo estoy con mi DNI acá. Si luego quieren utilizar esa es la coyuntura acá, hermanos. Han cerrado ya, como pueden visualizar, lo van a ver. Ahí está, como pueden visualizar, hermanos, está bloqueado en este momento. La PNP pues ha acordonado la calle. No quieren dejar pasar, pues, ¿no? Ahí pueden ver directamente. Está la policía. Ha cerrado, ha acordonado aquí para que no pase la ciudadanía, ¿no? Esa es la coyuntura que estamos viendo acá en este momento. Esa es la coyuntura aquí. Bien. Bien. Estamos como prensa, hermanos, como prensa, cualquier cosa, ya saben. Gracias. Están acordando, están cerrando, están bloqueando, lo ven la policía por allá. Imágenes en exclusiva, en vivo y en directo, compas. Ya, tranquilo nomás. Están buscando bloquear a los hermanos que están llegando. Hay un bloqueo acá, compatriotas. Bueno, nos encontramos, hermanos, en el inicio de la avenida Bancay, ¿no? Ya la policía está también con su estrategia, ¿no? Para poder dividir y bloquear acá el avance de los hermanos. Y que bueno, nosotros seguimos acá, pues, en la lucha, ¿no? Como ustedes están visualizando, como ustedes están viendo acá a continuación. Ahí están. Atentos, atentos. Están llegando los compatriotas de a pocos. Bien, entonces esa es ahorita la coyuntura aquí en el centro histórico de Lima, hermanos. En este momento, incluso parece que hay más policías que manifestantes. Han venido decenas y decenas de sicarios de Dina Boluarte
a bloquear el avance popular, ¿no? El avance de la ciudadanía en esta lucha contra una dictadura genocida, vendepatria, saqueadora, que tiene pues ya 70 asesinados oficialmente sabemos que son muchos más desaparecidos, nos han denunciado muchos incluso acusándonos de terrorismo. Y bueno, este es el panorama en este momento. Hoy, 7 de diciembre de 2023, un año se cumple de esta dictadura, hermano, justamente hoy. Un año atrás, pues en ese momento también la ciudadanía se encontraba en la calle, movilizada, hemos estado nosotros en primera línea justamente hace un año. Y bueno, ahora se continúa, ¿no? Gracias por permitir. Gracias. Bien, acá se sigue entonces desde la avenida Abancay, ¿no? Cuadras más allá se encuentra pues el Nido de Ratas, el Congreso de la República. Y bueno, entonces, esta es como leo la coyuntura. Y el panorama. Miren, vamos a ver, para que más o menos se hagan una idea, ¿ya? Allá adelante hay un grupo de policías haciendo un cordón directamente, por allá. Por otro lado, ahí, lo mismo. Acá, más todavía. Puros sinvergüenzas. Vamos a llegar. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo acontece en este momento esta coyuntura, esta situación, pues, ¿no? Que se está viviendo. Vamos a ver cuál va a ser el accionar aquí de los hermanos. Estamos a la expectativa, hermanos. Hay tensión en este momento. Vamos a ver qué sucede. Ha habido un grupo mucho más amplio, mucho más grande, pero se ha dividido. Entonces vamos a ver cuál es el tema, la razón concreta, ¿no? de este asunto. Así que bueno, estamos repito, a esa expectativa de ver lo que pasa. Estamos en vivo y en directo acá, hermanos, para Prensa Alternativa y Achihuasi, ¿ya? Así que, por favor, lo que sí se les pide es que compartan. Y como sabemos, hermanos, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Ese es el lema, la consigna y, digamos, cómo nos dirigimos nosotros, ¿no? En este proceso histórico de lucha. Seguimos aquí. Sabemos pues ya que el día de ayer se ha dado la suspensión a la fiscal Bamba, Patricia Benavides. Lo mismo también se ha liberado al genocida Fujimori, ¿no? Bueno, estamos rodeados de sicarios de Boluarte. Rodeados completamente por sicarios de Boluarte. Por favor, yo les pido así que compartan la transmisión. Compartan, hermanos, para que muchos más hermanos puedan también darse cuenta, saber, informarse de lo que está pasando ahora en el centro histórico de Lima, ¿no? Repetimos. Por favor, ayúdenos de esa manera. Acá seguimos entonces. Han cerrado, han bloqueado. Parece que hay también otro grupo en otro. Bueno, deben estar en otro lado. Deben estar en el otro lado porque lo que han hecho es cortar, han dividido, eso lo ha hecho la policía, ¿no? Para más o menos disminuir la movilización, la marcha. Acá hay un contingente, hay otro que está por otro lado. Entonces acá estamos nosotros en el cruce de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola, al frente de las oficinas del Poder Judicial, más o menos también en línea perpendicular de la casona de San Marcos, ¿no? Bueno, hasta ahora es el panorama, la coyuntura que acontece por acá. Vamos a ver, vamos a acercarnos, creo. Vamos a acercarnos entonces, a ver qué podemos registrar. Vamos a ver qué podemos registrar. Creo que ahí están llegando ya más hermanos, ahora sí.
Así que vamos a ver pues qué sucede. Muy buenas tardes con todos, saludos. Estamos aquí en el Centro Histórico de Lima, hermanos, en la avenida Bancay, cruce con Nicolás de Piérola. Hay una movilización, como ya han visto ustedes, convocada. Hoy se cumple un año de esta dictadura genocida. Así que bueno, estamos registrando lo que sucede. Lo que veo es que se está esperando ahora el grupo que los han cerrado para ir todos juntos, porque parece que nos quieren separar, nos quieren dividir. Esa es la coyuntura, esa es la situación. Entonces, para poder ir en conjunto, estamos esperando a otros compañeros para de esa manera pues tener más contundencia, ¿no? Esa es más o menos la situación acá en el Centro Histórico de Lima. Centro Histórico de Lima. Bien, gracias hermano Junior Tresierra. Gracias. Dice que ya viene un grupo, que viene otro grupo. Lo que pasa es que nos han cerrado, pues, ¿no? Para que no haya desplazamiento de parte de la ciudadanía, de la población. Pero de todas maneras acá se está esperando, ¿no? Se está esperando para no cometer el error de dividirnos, como lo hacen a veces pues estos sinvergüenzas, estos miserables, y de esa manera debilitar la lucha. Entonces se está esperando que lleguen los demás compatriotas, y bueno, y así pues poder tener más contundencia en esta movilización. Estamos esperando, hermanos. Acá nos comentan algunos que están viendo el canal de Timoteo Cutipa, que están llegando de otro lado también. Hemos estado caminando pues miles, y han estado cerrando para disminuir la marcha de la policía, ¿no? Esa es su estrategia de ellos, para dividir y demás. Pero bueno, vamos a seguir nosotros acá, en pie de lucha, como se dan cuenta ustedes, en este proceso, pues, ¿no? De recuperar el país, de recuperar el Estado de Derecho, que implica la restitución del presidente Castillo. Ahí parece que están llegando al fondo, hermanos. Ah, sí, efectivamente. Ya viene otro grupo. Ahí vienen. Ahí vienen los hermanos. Ahí vienen. Pero ahora sí se mueve la movilización. Gracias por esperar, compatriotas. Se mueve la movilización entonces. Bien, llega más. Muy bien, seguimos entonces, hermanos, continúa la movilización. Ahí está la movilización. Seguimos en la lucha, compas, seguimos en la lucha. Gran Isaías. Bien, a ver, continúa. Tranquilo, vamos. Porque si hace rato han roto la fila. Estamos en vivo. Vamos. Nada, acá. Bien, estamos en la avenida Abancay, ¿no? Justamente al frente del edificio cívico, ¿no? Entre el parque universitario y la avenida Abancay, camino al Congreso. Bien, para todos los compatriotas, seguidores de tu canal, Pavel y Chevasi, creo que este día es sumamente importante porque se marca un hito en la historia del Perú, como el día en que se han perpetrado en el poder por la fuerza todos los poderes fácticos, ¿no? Y en este caso, hoy se recuerda un año de dictadura, ¿no? Cívico-militar en el Estado peruano, encabezado por la señora Dina Boluarte y todos sus compinches, toda esta sarta de delincuentes que tienen secuestrado en estos momentos
al presidente constitucionalmente electo como es el hermano Pedro Castillo Terrones. Y creo que este es el sentir del pueblo, del soberano, que bueno, muchos decían de que no iba a haber nada. Quería preguntar, hemos estado, justo cuando yo estaba llegando, hemos visto que han tenido la cara de aparecer esta basura de Perú Libre. No sé si tú las han visto. Bueno, sí, definitivamente hay también quienes están colgando de estas luchas del pueblo, como son los partidos políticos, los grupos electoreros, que están pidiendo en buena cuenta que se vayan todos, pero para ellos, por eso siempre digo, ¿no? Es democracia cuando tú sirves a los intereses económicos, no a los grupos de poder económico, pero cuando el pueblo, consciente, honesto, provinciano, originario, no se manifiesta, digamos, en las urnas de manera libre, no consciente, y elige a un campesino como presidente, ahí ya no es democracia. Y entonces, como a ellos no les conviene, estos racistas simplemente lo único que hacen es decir, ya, ok, que se vayan todos, pero ahora van a elegir por nosotros. Entonces, acá no se está respetando ciertamente la voluntad popular, Pavel. O sea, lo que está pasando en el Estado peruano es de que estamos consintiendo todo lo que ha pasado. Decir que se vayan todos y nuevas elecciones es sinónimo de decir que aceptamos a Dina Boluarte como presidenta, que aceptamos a este Congreso corrupto, que aceptamos a la fiscal de la nación con todo lo que hemos visto que ha corrompido, y que aceptamos, por supuesto, a los más de 80 asesinados en el Estado peruano. Entonces, yo creo que eso no se puede poner pues en cuenta cero y decir que nada pasó. Acá tenemos que ser claros, hermanos, compatriotas. No, hay que ser conscientes y hay que ser respetuosos de la voluntad popular. Si el presidente es repuesto en su puesto y él dice, determina, hay que adelantar las elecciones, por supuesto, ¿por qué no? Pero antes, si en verdad somos demócratas, hay que reponer al presidente Pedro Castillo Terrones en su legítimo puesto, porque es la voluntad del pueblo, es la voluntad de las grandes mayorías, y no como ahora lo que está pasando es que un pequeño grupo mafioso está tomando por asalto los poderes del Estado. Y entonces, bueno, este es... Es una pregunta, Juan. Mira, tú has estado visualizando la transmisión que se hizo, que lo hizo los compañeros de Unancha TV, sobre, eso fue el día sábado, hermano. Lo convocó Nuevo Perú, no sé, un cevichico, se llama Gael, algo así, no sé. ¿No? ¿Qué diferencia ves con la marcha de ahora? Bueno, yo creo que básicamente la marcha de hoy representa la voluntad de las mayorías, de los conos, representa ciertamente el sentir del pueblo. Lamentablemente hubo marchas en las cuales ha estado liderada por partidos políticos, y ellos, bueno, dijeron en su momento, ¿no? Libertad para los presos políticos, dijeron libertad para los perseguidos políticos, y se olvidaron del presidente Pedro Castillo. No, porque él es el primer preso político, y en todo caso no le están dando, creo, esa posibilidad de poder ejercer pues finalmente su derecho, ¿no? Él creo que ha sido demostrado que no ha sido encarcelado pues ni legalmente ni constitucionalmente, ¿no? De acuerdo, digamos, al marco jurídico que tenemos en el Estado peruano, y en todo caso la población lo que pide es primero que nada su libertad y su restitución como presidente de la República. No, y estos sinvergüenzas se llenan la boca en la televisión, incluso congresistas dicen el golpista, el corrupto. ¿Cuándo se comprobó? ¿Cuándo hay sentencia? No, pues ya sabemos porque ellos son juez y parte al final, pues, ¿no? Hacen lo que les da la gana, ya tienen ellos una sentencia dada, ni siquiera esperan que su propia justicia con todo vamos a pasar. Ahí está, hermanos, el Ministerio Público, donde se han estado cosiendo todos estos tratos por debajo de la mesa miserable. Y enfoca ya el 9º piso, ¿no? Justamente en donde Patricia Benavides pues ha estado ocultando pruebas, ha estado borrando las evidencias, y este es el edificio de la corrupción, de cuerpo entero, bien resguardado por policías, por supuesto con finos acabados, no, con toda la plata de los peruanos, y seguramente lujosas oficinas para quienes usan
saco y corbata y que a través de sus cargos pues se perpetúan en el poder y simplemente corrompen a todo un sistema. En todo caso, la lucha del día de hoy, no este 7 de diciembre, es para hacerle recuerdo al Perú y al mundo que vivimos en una autocracia, en una dictadura en la cual también está coludida y embarrada, por supuesto, el Ministerio Público, como es la Fiscalía de la Nación, juntamente como cabecilla la señora Patricia Benavides, ¿no? Que felizmente no ha sido prácticamente ha sido comunicado, en este caso ha sido ya separada del cargo, ¿no? Oficialmente, y en todo caso solamente esperemos de que hagan caso a ese mandato y bueno, en estos momentos ya no tenga acceso, porque lo que ha estado haciendo es desbaratar el Ministerio Público y segurando borrando evidencia que incrimina a ella y a todos sus compinches. Pavel. Bien, hermano, como tú lo mencionas, los motivos sobran, ¿no? Por lo cual salir a movilizarse, a protestar. No se trata solamente de que Dina se vaya a la cárcel o de que Otávio la pague, porque va a tener que pagar. Ni tampoco de cierre el Congreso nada más. Acá estamos por un cambio de sistema. Queremos recuperar nuestro país y refutarlo, pero con base pues a los intereses de la amplia mayoría, la cosa cierre la selva, del mundo andino, amazónico, ¿no? De Tucho y Soimán. O sea, lo que se busca es no solamente que Dina se vaya a la cárcel o que Fujimori vuelva pues al penal, sino recuperar nuestro país, y eso fue lo que les duele tanto, y por eso hay partidos que no apoyan. Acá se dan cuenta, hermano, mira, esta gente que saca el pueblo, pues, gente como hermanos Juvenal, los hermanos de Puno, autoconvocados, no los financia nadie, gente del pueblo trabajador como tal, no hay partidos políticos, porque esos partidos políticos saben que ellos quieren perpetuar y mantener pues el orden establecido. Bien, yo creo que, Pavel, en este punto hay que hacerle recuerdo a la población peruana de que no nos dejemos engañar, ¿no? Va a haber siempre partidos políticos electoreros que han estado en todo momento al acecho, se han estado colgando de las manifestaciones, inclusive hasta mis paisanos, o sea, muchos han estado tras las tiendas políticas conformando sus partidos políticos, y lo único que han hecho es, en todo este tiempo, apenas han visto la oportunidad, pues se han puesto con su poncho y se han puesto pues frente a una cámara y a decir yo también estoy en la lucha, pero no estaba pues sinceramente por una lucha reivindicativa o por una lucha que en verdad devuelva el Estado de Derecho o la democracia al Perú, sino estaban convenidamente intentando pues buscar un espacio para en su momento dado decir que se vayan todos y ahora voten por nosotros. Entonces yo creo que acá las cosas claras, estamos luchando por la restitución primero del presidente Pedro Castillo Terrones, porque con ello estaríamos retomando la democracia como tal, ya, y posteriormente el Estado de Derecho. Y entonces, después de ello, seguramente contemplaremos con el presidente no un adelanto de elecciones, pero igual contemplando a su vez la Asamblea Constituyente, porque ciertamente creo que ha quedado más ahora que nunca evidenciado que necesitamos una nueva Carta Magna, una Carta Magna que huela a pueblo, que se sienta a pueblo y que esté escrito por el pueblo. A ver. Sobre ese punto, mientras llega el momento de que se forje una asamblea constituyente representativa realmente, el Perú no puede seguir, para mí, no puede igual mantenerse con la Constitución de Fujimori. Por eso creo yo que lo conveniente es anular la Constitución fujimontesista en primer acto, restaurar la Constitución de 79 y volviendo ya a un Estado de Derecho constitucional, desarrollar todo el proceso del referéndum, la asamblea y la nueva constitución. Eso justo venía conversando con un compañero, ¿no? Hoy, al llegar acá al centro de Lima, ¿qué hacemos cuando el presidente regrese? Vamos a continuar nuevamente con la 93 hasta que se llegue el día de la nueva constitución, que puede demorar 2 años. Directo se tiene que restituir la Constitución 69 y anular. Acá, ¿cómo matamos a Fujimori? ¿Cómo lo eliminamos? Anulando su constitución. Bueno, yo igual sueño como tú de que las cosas deberían de ser efectivas, pero sin embargo habría que verlo, ¿no? Mayoritariamente qué es lo que pasa. De pronto creo que ahí enfrente tenemos a un fuerte contingente, no policial, no, mira, es así como se arman para el pueblo, ¿no? Armado hasta los dientes. Ahí está la benemérita policía, honor y gloria, ¿no? Para todos estos señores que, bueno, tienen pues la dicha de agarrar un armamento, de agarrar un escudo, de ganar un sueldo del Estado,
de tener muchísimos beneficios con nuestro dinero, pero que en todo momento arremeten contra el pueblo, contra quienes le dan de tragar. Sinceramente es indignante. Un año, Juvenal, un año, exactamente un año estuve aquí, en el mismo lugar, hermano. Cuando el presidente Castillo leyó un discurso, leyó una proclama, un pronunciamiento, que es lo que actualmente pues recoge lo que exactamente quiere el 95% de la ciudadanía. Entonces, miren pues, ¿no? La policía un año y continúa en esta situación. Un año sucedido y siguen siendo los perros miserables sicarios de esta genocida Dina Boluarte y este Congreso 24 Aquí están, pues, hermano. Bien, ahí están. No, mira, en su pecho, ahí están las bombas lacrimógenas. Bueno, como dices, nada ha cambiado. Solamente tenemos a esta gente que, sinceramente, no sé, o sea, no se dan cuenta de que el cambio también es para ellos. Yo siempre pongo como ejemplo algo, Pavel. Yo no he visto hasta ahora, no, o si no, que alguien me corrija en el chat, en los comentarios, un general que apellide Quisco, que apellide Mamani, Lucana, Huanca, Condori, un apellido originario. Pues no lo hay, ¿no? Entonces, acá lo que se tiene que buscar es de que igual en el comando conjunto se pueda integrar pues una proporcionalidad real que tiene el Estado peruano, y dentro de ello es buscar una participación del 70% de provincianos y 30% de limeños, pero en los altos mandos policiales y militares. Lamentablemente los provincianos siempre vamos a ser utilizados como carne de cañón. No, los provincianos solamente sirven para hacer tropa, sirven para hacer cuerpo, sirven para salir a hacer su servicio hacia la calle, mas no sirve de una u otra forma para ejercer, digamos, un alto mando, digamos, jerárquicamente hablando, ¿no? Entonces, bien, esta es la realidad. En mi país tanta corrupción, señor, me duele. Esta rata del Congreso cree que uno es ignorante. Nadie es ignorante acá. El pueblo ya lo sabe con las tecnologías que nosotros estamos teniendo ahora. Ellos creen ser que nosotros somos ignorantes. Antes nos eran, la verdad, ignorantes. ¿Por qué? Porque no había esta tecnología. ¿Qué va a decir la señora? Ahora me va a decir seguro que yo soy contratada o pagada. No, señora, a mí nadie me ha pagado. Yo vengo por mis hijos, lucho por mis hijos y por mis nietos. Acá yo lo único que voy a decir a la señora fiscal sin tesis, que demuestre su tesis. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo. La voz del pueblo consciente, Pavel. Allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, valiente, hermano, valiente, valiente, pero valiente. Ese es el valiente peruano, es un líder. Defiende su patria. ¡Dina asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina asesina! ¡El pueblo te repudia! El pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Millonarios para los corruptos, los millonarios para los corruptos, balas y misiles para nuestro pueblo, balas y misiles para nuestro pueblo. Saludos a Juan Muñancho, la presente con el presidente Pedro Castillo, libertad, restitución, asesina el pueblo para los corruptos, los millonarios para los corruptos, para los imposibles, para los
Bueno, es el panorama aquí en la avenida Bancay Compatriotas. La policía ha hecho todo un cerco para no poder avanzar. Mis hermanos de la pasamos. Más adelante. A ver, ¿qué tal? Una palabrita, hermano, ¿cómo ves el panorama, la coyuntura del día de hoy? Como le decía, hermanos, ya el pueblo está ganando, hermano, así que tranquilo, la fiscalía está cayendo, la asesina va a caer, ya es una cuestión de tiempo, hermano. Ya, y estar al igualito, hermano, ya esta es caída, ya, como le veo así. Castillo viene con una asamblea constituyente y una nueva constitución, hermano. Ahí se viene Pedro Castillo. Pedro Castillo va a ser restituido y va a terminar su gobierno. Y como lo ha hecho internacional, él va a recibir reconocimientos internacionales, hermano. Así que, con fuerza, a seguir adelante y nada, hermano, hay que sumar esta lucha, mucha gente se está sumándose, hay que hacer una lectura política. Mañana continuamos. Mañana continúa. Sí, esto es indefinido, no hay fecha de fin. Así que, hermanos, vamos a seguir en esta lucha, ¿ya? Gracias a la prensa alternativa, gracias a ustedes que están transmitiendo esto. Si no fuera ustedes, hermanos, nada de esto se sabría porque la prensa mermelera no pasa esto, hermano. Y hoy en día, hermanos, el pueblo va a tener su nueva constitución. Así que, hermanos, con fe, con fuerza, que nuestra lucha en algún momento diremos que nuestra lucha no ha sido en vano, carajo. Bien, vamos a continuar, bueno. Continuamos. Hermano, mira, vamos en vivo. Fujimori ha creado un paraíso fiscal en el Perú. Eso, por lo contrato de ley, es un paraíso fiscal, porque a ellos le dan seguridad tributaria y jurídica, no le cobran la corriente subsidiada, los servicios. Al pueblo, no, al pueblo tienen prisionado al pueblo, por eso el pueblo no puede desarrollar, hay que cambiar la constitución, porque este Fujimori engañó al pueblo diciendo que él era honrado, limpio, y después fue un corrupto delincuente, se corrompió en el poder. ¿Qué opinan ustedes de estos grupos que salen a pedir nuevas elecciones? Hermano, ¿Nuevas elecciones o por restitución? ¿Qué dice usted? claro, se puede decir que una restitución y también la restitución de la Constitución del año 79, hermano, para recuperar el país y se puede desarrollar, porque ese libre mercado no sirve esa Constitución libre mercado, contamina el medio ambiente, la Constitución no le importa contaminar, no le importa la vida, rechaza la vida y es deshumanización, le digo el mercado, hay que cambiar la Constitución. Gracias. Nosotros venimos de Cerro de Pasco. De la mina contaminada. Estamos ¿Está por la restitución del presidente Castillo? Sí, por la restitución de Pedro Castillo. Estamos nosotros. Ya, mira. Ya Rusia acá. Desde Cerro de Pasco. Ya, hermanos, sí. Nosotros vemos siempre ¿Y qué opina de los grupos que quieren nuevas elecciones? No. Nosotros no queremos nuevas elecciones. Queremos restitución de Pedro Castillo. Nuestro voto popular tiene que respetar ellos también. ¿Cómo vamos a
sirve nada. El voto popular, un hombre campesino, profesor de rural, es nuestro presidente. Por el Estado, Vasco, la región, distrito, San Francisco, Asís y Arusiaca, presente por la restitución de Pedro Castillo. ¡Vive el Perú! Hermana. A ver, una foto con la No, mucho. Bien, Pavel también dándose un baño de popularidad. Por supuesto, es un compatriota nuestro, un hermano que siempre ha estado en las luchas, concientizando desde su canal de Chaihuasi, y bueno, esta es la retribución que se le da pues justamente los hermanos compatriotas, dándole también su saludo, ¿no? Bueno, de esta manera hacemos el recorrido, mostrando cada detalle de lo que está pasando hoy 7 de diciembre, que se está cumpliendo un año de dictadura en manos de la señora Dina Boluarte. Tristemente, para estos días se ha visto también todo el actuar por parte del Ministerio Público, como la señora Patricia Benavides, que encabeza en estos momentos una organización criminal, y que tristemente pues esto está haciendo de que nuestros males se agudicen, no como Estado, como nación. Bueno, estos son los exteriores, en todo caso, del Congreso de la República. Al frente podemos observar el Congreso de la República, y con un cordón policial que, bueno, ciertamente está resguardando, ¿no?, la presidencia, entre comillas, llamado el primer poder del Estado peruano. Y llegar el momento que él no puede cumplirlo, tendrá que venir otro líder de Estado para asumir la misma hoja de ruta. La persona hermano, ¿qué podrías decir este día 7 de diciembre? ¿Qué se recuerda, o en todo caso, cuál es el motivo por el cual estás en la calle? Hermano, a un año de la dictadura, creo que esta es la respuesta más clara que le podemos dar a la usurpadora señora Dina Boluarte. Porque recordemos que hace una semana esta señora estuvo en Villa El Salvador, y esta señora decía que el 7 de diciembre iba a ser recordado como el día de la recuperación de la democracia. Pero hoy creo que la avenida Bancayo habla por sí sola, y todos los que estamos aquí estamos diciendo claramente que no vivimos en democracia, que justamente estamos saliendo por eso, porque es un año de dictadura, un año donde estos miserables se han atornillado en el poder para hacer y deshacer todo a su antojo, hermano. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a seguir constantemente en las calles manifestándonos contra esta dictadura y contra este Congreso golpista, porque los escándalos de la Fiscalía y del Congreso hoy han demostrado claramente quiénes son los que confabularon para hacer el golpe de Estado, hermano. ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo, Perú Libre quiso llegar a entrar. ¿Qué opinas de eso y de la marcha del sábado? No, hermano,
Mira, al inicio de la marcha nosotros hemos salido 4:30 de la tarde y es inaudito que disque luchadores sociales y prensa alternativa confundan a la gente y de Plaza San Martín se hayan llevado un grupo de personas a 2 de mayo, cuando se supone que hoy todos estamos por la unidad, la libertad y la restitución de Pedro Castillo. Hay personas que tienen su trasfondo, que personas que salen a movilizarse con calculadora en mano, pues a río revuelto ganarse de pescadores, y estas personas pregonan que se vayan todos, dicen que se vayan todos, pero no dicen que se vayan todos para entrar yo con mi cúpula. Eso es lo que no dicen. Ahí tenemos Perú Libre, el Partido Monado, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, e incluso tenemos a muchos luchadores que salían a marchar con Pedro Castillo pidiendo el cierre del Congreso y hoy están pidiendo adelanto de elecciones, y no es de extrañarse que estos disque luchadores y dirigentes sociales son los que se encargaron de minimizar la lucha del pueblo. ¿Cómo? Quizás a través de preventas, a través de quizás por ahí un cargo público, un cargo de confianza, o como lo ha demostrado el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, a cambio de una prefectura. Ahí están metidos todos los comités ciudadanos que un día marcharon de la mano del pueblo y hoy están del lado de la dictadura, hermano. Y esto ya no se puede negar, ya es una verdad que está saliendo a la luz, hermano. Y vamos a seguir. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar a hoy, porque hoy todos estos miserables se han refundido, se han resguardado, otros han ido a mediodía, otros ni siquiera han venido, otros están sesionando virtualmente y ellos piensan que el pueblo tiene la memoria frágil, pero acá estamos para hacerles recordar 7, 8 y 9 paro nacional, hermano, y vamos a seguir en la lucha, hermano. Y así como está temblando la CONFIEP, porque cabe resaltar también que hoy la CONFIEP, amparados con Dina Boluarte, al saber toda la convulsión que se iba a vivir en las calles, no le quedó otra opción que declarar feriado largo. Y esa es una verdad que pocos están tocando. Y está más que claro, hermanos, que ni aunque declaren feriados, ni aunque llueve o relampaguee, como decía Pedro Castillo, no van a detener al pueblo peruano, hermano. Vamos a seguir en las calles, y si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno, hermano. Bien, gracias. Compañeros de Tacna, ¿qué tal? Desde Tacna, desde la frontera, ¿qué tal? Dicen que quieren nuevas elecciones o la restitución del presidente Castillo. La restitución del presidente Castillo. Por ello estamos en las calles, porque lo secuestraron a Castillo. Lo han organizado todos esos que se han enquistado en el poder, están con malos asesores. Por eso el pueblo sigue en las calles. Yo le pido a todo el pueblo acá que están en Lima, la gran mayoría son hijos de provincianos y deben de salir a las calles. Basta ya de estar en silencio, cuidando todavía a esa gente rata de Fujimori. Nosotros, todas las regiones estamos aquí en Lima y pedimos el apoyo de la gran mayoría de los pueblos de Lima. Deben estar acá por el bien, por el futuro de las nuevas generaciones, de los peruanos. No permitamos que maten más a los hermanos originarios. Uno, Tierra Valiente, Cusco, Apurímac, Macro. En nombre de la representación de FADIC Tacna, el Frente Amplio de Defensa Social de Tacna sigue en pie de lucha, como siempre. Por eso, gracias por él. Gracias por esta entrevista. Le pido a todos los compatriotas que nos sumemos a esta Dina asesina. Debe irse a Chayapalca. Ahí deben estar Junto con Fujimori, Otárola, el Congreso también, todo, la fiscal de la Nación. Toda esa lacra que nos han saqueado nuestras riquezas de nuestro país. Se han llevado todo el oro que ha tenido el país. Tenemos conocimiento del legado de nuestras hijas. Ese Fujimori se ha robado. Por eso le pedimos a toda pobre Tacna, queremos a nuestra patria. Por eso estamos aquí. Gracias.
Mis hermanos, pues aquí estamos en vivo y en directo al frente de Nido de Ratas del Congreso de la República. Mira, vamos a regresar a la plaza. En directo. Libertad o restitución. Así es. Nosotros aquí presentes frente al Congreso hemos marchado por las calles de Lima exigiendo la libertad y decisión del presidente Pedro Castillo. Ya se llevó la audiencia, faltan un promedio de un poco más de 10 días y esperamos la respuesta del Tribunal Constitucional. Bueno, hoy día marcha el pueblo a un solo puño. Bueno, ¿qué opina usted de esa marcha que han hecho el día sábado, faltando el respeto? O sea, salen que se vayan todos y dentro están los propios congresistas que están recibiendo sus sueldos, que se llenan de bonos, que han votado para que no vuelvan a poder. Es una falta de respeto eso. Mira, hermano Pavel, ese mensaje que lanzan, que se vean todos, esos son de los golpistas, son los golpistas. Y se ha mostrado claramente el día sábado que ahí llevaban en sus banners nuevas elecciones. Eso es lo que están buscando. ¿Cree que el pueblo va a ser utilizado si no es así? El pueblo ya despertó. El pueblo no quiere nuevas elecciones. El pueblo lo que quiere es la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo y luego se restituya en el Palacio de Gobierno. ¿Para qué quieren nuevas elecciones? Para que sigan gobernando la misma podredumbre de políticos. Eso no debe pasar, hermanos. Despertemos y salgamos con mayor fuerza el día de mañana, pasado mañana y los días siguientes. No somos libres el 7, 8 y 9, sino hasta que le den la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo. Eso sí, debe ser la consigna, hermanos. El año pasado hemos luchado
diciembre, enero. Hemos soportado estas luchas y también podemos hacerlo esta vez, porque lo que tenemos que hacer es esperar la respuesta del Tribunal Constitucional, sea positivo o negativo. Hermanos, les invito a salir a las calles. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de la podredumbre que existe de políticos en nuestro país. Ya se destapó todo. La fiscal de la Nación ya está suspendida. Ahora la señora Dina Boluarte quiere seguir aferrarse en el poder. Este congreso, tantos congresistas comprometidos con la fiscal por un tema de querer disolver la Junta Nacional de Justicia y luego apropiarse, bueno, de Jurado Nacional de Elecciones, y eso no debemos permitir al pueblo. El pueblo ya hemos despertado. Bueno, ¿qué más, hermano Pablo? Dice para mañana, pues mañana pasado definido hasta que quede la historia. Antes de la convocatoria, quiero decir que este 7 de diciembre el pueblo celebra, es el día del golpe a la democracia y el secuestro al presidente Pedro Castillo. Eso es lo que está celebrando el pueblo hoy día. Hermanos, tengamos claro que este 7 de diciembre lo que han hecho estos grupos de poder está en quiebra de nuestra democracia. Hermanos, les invitamos, hermanos, a seguir con esa fortaleza y a día de mañana con mayor fuerza, hermanos, hasta lograr que nuestro presidente Pedro Castillo sea libre, le dé la libertad, hermanos, porque eso es lo que clamamos. Y porque este año le acompañamos con esta fuerza, hermanos, porque el presidente Pedro Castillo obedeció a su pueblo, ha proclamado que este congreso se cierre, porque en cada lugar que iba el presidente Pedro Castillo, en cada distrito, en cada provincia, pueblo tras pueblo, y le pedía al pueblo que cierre este congreso, que cierre este congreso. Eso es lo que le ha pedido. Hermanos, sigamos con nuestra fortaleza, hermanos, y no permitamos que estos de la derecha nos logren vencer, hermanos, porque lo único que salva, que va a lograr estos cambios que queremos es el pueblo, hermanos. El pueblo sale al pueblo, hermanos. Hermano Pavel, Muchas gracias, hermano. gracias a ustedes. Vamos ya cerrando la transmisión, vamos a entrevistar a las familias. Ya en algunas otras ocasiones hemos estado con los hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. No se preocupe. Vamos a los familiares de la víctima. ¿Cómo están? Sí. ¿Qué tal, compatriotas jóvenes? Somos del canal de Chehuasi. Queremos algunas declaraciones que nos puede dar. Es un año que se cumple desde que Dina Boluarte, la autora de asesinatos en el poder. ¿Qué nos tendría que decir, hermano? Unas declaraciones, por favor. En vivo y en directo. Muy buenas noches. Yo soy madre de la niña asesinada el 9 de enero en Juliaca. ¿Qué edad tenía su hijita? 16 años, ¿no? Sí, 17 años. Ella era un estudiante de universidad allá. Lamentablemente, ese gobierno genocida la ha asesinado a mi hija. Eso mucho duele. Hoy nosotros, motivo que sería para estar en la calle con fotografía con nuestros hijos. ¿Cuál es su exigencia? Vivimos, ¿Qué es lo que usted está exigiendo ahora, acá en las calles? nosotros que estamos en la calle, como ven, pedimos justicia. El único lo que nosotros pedimos justicia, esas personas responsables que pagan atrás de la reja, el único nuestro pedido, porque yo sé que nunca vamos a recuperar ni nada, ni con todo el mundo de dinero, nada, no vamos a recuperar nuestras hijas, porque siempre uno piensa, ¿no?, que su hija va a enterrar a su madre, pero lamentablemente enterré a mi hija. Eso es muy bien. Muchas gracias, amigo. Seguimos así. Nosotros no nos vamos a cansar hasta encontrar la justicia. Vamos a
venir acá a Lima, tenga o no tenga yo, dejando mis menores hijos, abandonando mi hogar, vengo a pedir justicia acá. También, ¿no? La fiscal que otro creo que ha asumido. Sí, ha entrado uno nuevo ahora. Sí, que se ponga también mano el pecho, que tantos asesinados que ha sido el departamento Puno, también haya mucho, Huancavelica, Cusco, que se pronuncie y una vez el fiscal peces muertos, porque nunca se ha pronunciado, la Patricia Benavides nunca ha pronunciado, porque organización criminal, porque está, pero ojalá que no sea ahora, que se acelere, que pida, que se haga justicia por nuestros hermanos que tanto han fallecido, ¿no? Han matado prácticamente. Muchas gracias, Meta, muchas gracias. Disculpe, quiere el consejo, quiere que la fiscal llegue a votado, a ese fiscal tiene que denunciarlo. Claro, ella sabe todo, porque tiene denunciado en su mente. Ahorita vamos a buscar. Y esa fiscal sabe todos los problemas. Vamos a continuar. Vamos a hacer la justicia. Cube, vamos avanzando, vamos. Claro, que entrevistadores de eso. Creo que cortamos nomás ya, ¿no? Cortamos nomás, sí. Vamos a hablar de las medias. ¿Cuánto nomás? Bueno, compatriotas, vamos a cortar la transmisión en este momento. Si es que hay cualquier tipo de acción o movimiento, vamos a retornar. Así que no se preocupen, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo cualquier tema. Vamos a unirnos a la movilización, a la marcha, vamos a seguir en pie de lucha. Ya saben que cualquier apoyo, hermanos, allá por el PLIN 923-93651, 923-93651. Todo sirve, todo contribuye para seguir adelante. Comparte la transmisión, seguimos en la lucha. Solo el pueblo salva al pueblo. Yaxtachimanta, Yaxtachispa, desde la avenida Bancay al frente, el libro del Congreso. No vamos a parar hasta tomar la dictadura, hermanos. Continuamos, nos vemos en la lucha. Gracias. Bien, hermanos, esto es cuanto se ha podido visibilizar el día 7 de diciembre. Estamos a puertas del Congreso de la República y ciertamente se dijo en su momento que necesita ventanas hacia la calle ese Congreso para que pueda ver cuál es el clamor de la ciudadanía. Solamente eso, solo el pueblo salva al pueblo. Yaxtachismanta, Yaxtachispa, Tupalanchis, que más para